Bueno, en este segundo vídeo acerca de la oferta agregada me habla de los cambios en la oferta agregada, que no es más que analizar cuáles son los factores que influyen en la oferta agregada, los principales factores que influyen en la oferta agregada de un país, y qué pasa cuando se producen variaciones en esos factores. Bueno, si veis aquí en los diferentes apartados me hablan de los principales factores que influyen en la oferta agregada. ¿De acuerdo? Bien, el primero de ellos es el nivel general de precios. Es decir, en el gráfico de la oferta agregada que vimos en el apartado anterior, en la curva de demanda, veíamos que aquí el nivel general de precios se representaba en el eje en el eje de ordenadas. Y por tanto, el nivel general de precios de un país influye en la oferta agregada. Influye en la oferta agregada, como ya dijimos, de manera positiva. A mayores precios, mayor será la oferta. A mayor precio de los bienes, ¿de acuerdo? Entonces, nos podemos hacer una idea que, igual que pasaba con la demanda, una variación en los precios influye o implica, perdón, un movimiento dentro de la curva. Es decir, nos desplazamos de un punto a otro, pero sin desplazar la curva. ¿De acuerdo? Si aumentan los precios, pues pasamos de un punto a otro dentro de la curva, pero la curva permanece invariable. ¿De acuerdo? Y después el resto de factores ya implican desplazamientos de la curva. Es decir, nos podemos mover hacia la derecha o hacia la izquierda con la curva. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son estos factores? Mira, el primero dice la cantidad de factores disponibles. Es decir, para producir se necesitan factores de producción. Tierra, trabajo o recursos naturales, trabajo y capital. ¿De acuerdo? Son los principales factores de producción. Bien, pues si aumenta la cantidad de factores disponibles, la curva de oferta agregada aumentará y se desplazará hacia la derecha. Si disminuyen los factores disponibles, la curva de oferta agregada disminuirá. Por ejemplo, uno muy importante, la fuerza de trabajo. Pues si aumenta la cantidad de trabajadores, aumenta la oferta agregada. Más bien, si aumenta la población activa, como dice aquí, aumenta la oferta agregada. O las posibilidades de producción. No quiere decir que se produzca más, pero aumentan las posibilidades de producción. ¿De acuerdo? Están ahí los trabajadores. Y después también un factor importantísimo en las economías actuales, incluso más que los recursos naturales, es el capital. El incremento del capital físico, es decir, las empresas, la maquinaria, ¿de acuerdo? Es decir, el capital físico, eso hace incrementar las posibilidades de producción y por tanto desplaza hacia la derecha la curva de oferta agregada. Ojo, una cosa muy importante, fijaos la importancia que tiene aquí el ahorro para incrementar el capital. Es decir, el ahorro de la sociedad es clave para el incremento del capital. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan financiación para adquirir la maquinaria, los locales, las herramientas, etcétera, que hacen incrementar el capital. ¿De acuerdo? Y el ahorro de las familias es lo que financia realmente a esas empresas. ¿De acuerdo? Otra cosa importante, el incremento de la productividad. Es decir, si un país es más productivo, pues aumenta su oferta agregada, o tiene potencial de aumentar su oferta agregada. ¿Cómo puede incrementar la productividad? Pues con la formación de los trabajadores, con el progreso técnico, es decir, para aumentar la productividad es importantísimo el I+D+I, investigación, desarrollo e innovación del Estado y de las empresas, y también la formación de la población activa, súper importante. Cuanto más formada esté la población activa, más capacidad de producción, porque es más productiva, tiene un país. Cuanto más se invierta en I+D+I, más productivo será un país. Y después también importante, el punto 4, el precio de los factores productivos. ¿De acuerdo? El precio de los factores productivos es el coste de producción.
Cuanto menor sea el coste de producción, más se puede producir, porque más barato le va a salir a la empresa y por tanto más posibilidad de ganancia va a tener esa empresa y más estará dispuesta a producir. ¿De acuerdo? No solamente los salarios, es decir, no, cuando hablamos de costes de producción generalmente decimos, bueno, los salarios, vale. Los trabajadores, si cobran menos, producimos más. Bueno, sí, es cierto. Luego también tenemos que ver las repercusiones que tiene eso sobre la demanda. Pero, ¿y si nos fijamos en los tipos de interés? Cuanto más bajos los tipos de interés, que es un coste de producción, porque hay que pagar las deudas, más oferta agregada. ¿Y si nos fijamos también en los márgenes empresariales? Porque el margen empresarial de los empresarios, lo que se quieren llevar de beneficio, que es lógico, cuanto más bajos sean los márgenes empresariales, menores serán los costes. Y si nos fijamos en la renta de alquileres, etcétera, etcétera, que se cobran por los locales comerciales, cuanto más bajos sean, ¿no? Es decir, cualquier coste de producción, cuanto más bajo sea el coste de producción, mayor será la capacidad de producción y mayor será la oferta agregada. Entonces, ¿qué factores influyen? A ver, ¿qué factores son los que influyen, por tanto? No puedo moverlo. ¿Qué factores son los que influyen, por tanto, en la oferta agregada? Pues el nivel general de precios, que lo tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Nivel general de precios, la cantidad de factores disponibles, trabajo, recursos naturales, capital, muy importante el capital en una sociedad capitalista, es decir, el factor más importante en una sociedad capitalista es el capital. El capital es lo que hace crecer la producción, aparte del trabajo, que también es importante, obviamente, pero hombre, si no hay capital. Y el incremento en la productividad de esos factores productivos, sobre todo del capital y del trabajo, y también del precio de factores productivos. Entonces, fijaos, los desplazamientos de la curva se producen, por tanto, cuando varía ¿qué? Pues cuando varía la cantidad de factores, cuando varía la productividad y cuando cambian los costes o los precios de los factores productivos. Es decir, los desplazamientos hacia la derecha, hacia la izquierda de la curva de oferta agregada se producen cuando cambian alguno de estos aspectos. Bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.